Rafael Greco es un sensei de la música. Las experiencias que he vivido son como para escribir, no un libro, varios. Y la percepción que nos muestra acerca de la música y lo que significa realmente tendrá el poder de cambiar la visión de lo que sea que estés haciendo actualmente. Sus anécdotas y consejos son una invitación para dar el extra y que pongas el cariño que hace falta para que puedas vivir de la música. En esta primera parte titulada Conseguir tu propio sonido, conversamos acerca de cómo llegó a Guaco, la importancia de la improvisación, qué hacer si quieres dedicarte a la música, cómo trabajar la musa o la inspiración, crecer y madurar musicalmente y muchas cosas más. Así que bienvenido y disfruta el episodio 24. Después de lanzar mi primer disco y fracasar enormemente, decidí aprender cómo convertir un proyecto musical en una marca exitosa a través de mi segunda gran pasión, el marketing. La gran pregunta es, ¿cómo darse a conocer y destacar del resto si nadie te prepara para ser artista independiente? Acompáñame en este viaje mientras encontramos la respuesta. Mi nombre es Adrián Dalsus y, querido músico, te doy la bienvenida. Bueno, bienvenidos queridos músicos a este episodio en el que tenemos a, un personaje muy importante en la música en Venezuela. Él es saxofonista, compositor, arreglista, cantante, productor musical y para completar además escritor, fotógrafo. Y ha tenido la oportunidad de trabajar con artistas como Raguayana, Ricardo Montaner, Gilberto Santa Rosa, El Puma, José Luis Rodríguez, Jerry Whale, Jordano, C4 Trío, aunque seguramente lo conoces por todas las veces que ha tocado y todos los años de trayectoria con la superbanda de Venezuela, Guaco, ¿no? Entonces, pues no sé ni por dónde empezar, Rafael, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, un placer estar aquí contigo, conversando y de verdad es un honor, un placer estar aquí y poder hablar de una de las cosas que más me apasiona, que es, en parte la producción y musical, y en parte, hablar un poco sobre las influencias, cómo llegué yo a tantas cosas, en fin, todas esas cosas que conversamos fuera. Así es. Del live. Esa es la idea. Yo creo que pues lo primero que muchos se estarán preguntando es, a lo mejor seguramente ya lo has contado muchas veces, ¿no? Pero para quien te escuche por primera vez, dirá, wow, llegar a tocar con una banda tan importante como Guaco, ¿no? Es el sueño quizás de muchos músicos llegar a tocar en una agrupación así. Por lo tanto, me gustaría que nos contaras cómo fue que llegaste a esta agrupación y qué recomendaciones al final darías para que otros músicos también puedan ingresar o llegar o tocar la puerta en agrupaciones de este calibre. Sí, hay una historia previa, por supuesto, todo, nuestra carrera, la preparación, por supuesto. En estos tiempos es un poquito raro, o digamos que golpea un poco hablar de estas cosas, pero el conocer a gente, tocar con otras personas. Yo estuve, antes de tocar con Guaco, con una orquesta de Maracaibo, yo soy de Maracaibo, una orquesta que se llama el Supercombo Los Tropicales. Es una orquesta bailable, y antes de esa orquesta yo toqué con un grupo de gaitas muy popular allá que se llamaban Las Estrellas del Zulia. Por supuesto, cuando yo toqué con las Estrellas del Zulia, era digamos que muy niño, ¿no? Yo entré al Supercombo Los Tropicales a los 15 años y bueno, ahí ya yo estaba en el conservatorio, estudiaba solfeo. Mi tío, que era el arreglista y digamos el líder de la orquesta, era uno de los profesores del conservatorio de solfeo. Era también uno de los clarinetistas de la Sinfónica, y a mí me tocó en ese momento foguearme, entrar a los 15 años, te podrás imaginar, con puros profesores, casi todos daban clases en el conservatorio o en el núcleo de la orquesta juvenil.
De modo que, bueno, esos fueron unos años de de mucho aprendizaje, de mucho fogaje, sobre todo a la hora de tocar, leer a primera vista las cosas, eso, digamos que estar bajo el escrutinio, ¿no? Todo el tiempo de mis profesores, eso fue algo muy fuerte. Pasé 4 años allí. Me salí de allí. Hago este recuento porque es importante, ¿no? Claro, claro. Ver cómo llegué a Guaco, ¿no? Salí de allí y ya yo tenía la inquietud de escribir mis maquetas, de escribir mi música. Ya había grabado cosas, digamos que como productor, pero de una manera informal, ¿no? Sin saber que eso se llamaba producción musical, y nada de eso, pero puse a prueba también mis conocimientos. Escribí cosas para cuartetos de cuerda, para la banda, para una banda que me acompañó en algún momento. Canté mis propias maquetas, grabé con profesores de la Sinfónica, en fin, esa época fue de mucho aprendizaje, ¿no? Un poco también tanteando, ¿no? Poniendo a prueba muchas cosas. Pero me tocó hacerlo, y digamos que temprano aprendí todas esas cosas, ¿no? De la mano de todos estos maestros que tuve, empezando por mi tío, que se llama Giuseppe Terenzi. Ese es el mismo de la inspiración de la canción Mi Tío, me imagino. No, no es el mismo. Ah, no es el mismo. Okay. Él ha inspirado muchas cosas desde el, digamos que desde el silencio, y yo lo he homenajeado, claro, de muchas formas, pero sobre todo con el respeto hacia la música. Yo creo que una de las cosas que más aprendí de él fue el respeto a la profesión, digamos que a lo que uno hace, al amor, pues la pasión por lo que uno hace. Él sembró eso en mí, ¿no? Recuerdo que una vez me llevó a tocar con la Sinfónica de Maracaibo, y bueno, cayó un palo de agua durísimo, muy fuerte, sobre Maracaibo, y frente a la casa de mi madre se formaba un río inmenso. Entonces yo dije, bueno, no fui al ensayo porque el río no lo podía cruzar, no podía salir de mi casa. Y recuerdo esa anécdota, eso que me enseñó mucho, porque cuando terminó el ensayo, él fue hasta mi casa, me fue a buscar y me dijo, mira, ¿por qué no fuiste al ensayo? Entonces, no, bueno, porque había un río y no tenía canoa, no podía cruzar el río y no. Entonces me dijo, ¿tú sabes cuántas personas faltaron al ensayo? Digo yo, no, tú nada más. Wow. Entonces, eso para mí fue claro, vergonzoso. Y bueno, él era el que estaba, el que me había recomendado. Recuerdo que íbamos a tocar algo era música francesa, no recuerdo si era algo de Debussy o Ravel, no recuerdo qué era. Pero bueno, esa fue la anécdota. Entonces, posteriormente, yo tuve como un encontronazo, porque como estaba desde muy pequeño, desde muy chamo, en esto, en un momento dije, oye, ya no quiero más. O sea, me cansé, me estaban sucediendo cosas en la vida, mi padre había enfermado, en fin. Y dije, oye, no voy a continuar con la música. Y entonces empecé a estudiar, me metí en la universidad y comencé la carrera de psicología. Entonces digamos que dejé de ser músico por un año. Y durante ese año recibí varias llamadas. Okay. Me llamaron varios grupos de Maracaibo. Entre ellos me llamó un grupo allá muy famoso que se llamaba Carángano. Otro que no voy a mencionar, y finalmente
recibí la llamada, pero no de Guaco, sino de Gustavo Aguado, que es el líder de la banda. Resulta que aquellas maquetas de las él las escuchó a través de un amigo, por eso te hablaba que a través de un amigo que cantaba ya en la banda. Entonces, bueno, le mostró mis maquetas y todo aquello y me llamó no para yo entrar a Guaco, sino porque para él producirme un disco como cantante y como compositor, como cantautor. Okay. Él había escuchado aquellas maquetas, se me dijo, bueno, nada, ¿cómo es esto? O sea, que tienes más canciones. Bueno, sí, tenía como 2, 3 cassettes llenos de canciones. Y nos reunimos un día y nada, así fue, empezamos a preparar lo que iba a ser un posible disco como solista, ¿no? Como cantautor. Empezamos a hablar con los otros miembros de la banda, con Alirio Pérez, que era uno de los arreglistas, con mi gran amigo Juan Carlos Sal, también ya era arreglista de la banda. Y les recuerdo que estábamos todos locos con el disco de Paul Simon, con Graceland en aquel tiempo. Entonces queríamos como hacer algo, ¿no? Claro. En la onda de ese disco de Paul Simon. Y digamos que llevar las cosas por ahí. Y bueno, esos fueron pocos meses. Al ratico, mi padre murió. Recuerdo que terminaba de presentar mis pruebas del semestre en la universidad y regresando, pues me encontré con la noticia del fallecimiento de mi padre. Entonces, bueno, todo lo que sucede, a uno se le cae la vida. Y pasé varias semanas muy mal con todo esto. Entonces, mi hermano mayor se encontró con Juan Carlos Salas, productor y arreglista de Guaco, un día. Entonces le comentó, oye, mi hermano Rafa está muy mal con la muerte de mi papá. Cónchale, ¿por qué no? A ver, sí. Entonces ellos no sabían. Entonces, no puede ser, se le murió su papá, que no sé qué. Entonces, bueno, ahí mismo recibí una llamada, Juan le contó a Gustavo, y recibí una llamada de Gustavo, vente para acá. Ellos estaban reunidos preproduciendo un disco de Guaco que se llama Dejando Huella, en el año 1988. Entonces, vente para acá, que estamos aquí en la oficina, y así hablamos un rato. Entonces, bueno, me fui para la oficina, trabajé con ellos un rato, nos reímos, comimos, oímos el trabajo que estaban haciendo. Y ellos se iban al otro día, se venían para Caracas. Eso fue allá en Maracaibo. Y entonces, bueno, nada, pasó una semana, luego de que ellos estuvieron aquí en Caracas. Y bueno, recibí la llamada de Gustavo, no para entrar al grupo, sino para que me viniera a Caracas. Okay. A compartir con ellos. Vente para acá, qué sé yo, me mete algo, un morral, lo que sea, y te viene. Entonces, para que te distraigas y tráete el instrumento, porque ellos me habían invitado a grabar en una canción como saxofonista. Okay. Ellos tenían su saxofonista, era Fran Velázquez, saxofonista alto. Entonces, bueno, nada, yo llegué de Maracaibo a Caracas y ese día, al llegar al hotel, que era aquí en el Santa Fe Sweet Garden, recuerdo cuando llegué, abrí la puerta, bueno, escuché un grito de Gustavo, ¡bienvenido a Guaco! Bueno, nada, ni yo sabía. Bueno, wow. así fue la cosa. Y ese mismo día conocí a Pinky, a mi esposa. Claro. Ella estaba allí porque eran muy amigos y ella era muy amiga de la banda, de todos ellos. En fin, así fue. Wow, qué buena historia.
O sea, ese día entonces, bueno, comenzó un nuevo camino importante, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, un camino bellísimo de mucho descubrimiento. Yo creo que sobre todo haber hecho esa pausa de un año, haber conocido otras personas en la universidad, conversar de otros tópicos. Claro, Recuerdo que tuve un profesor de lógica que influenció mucho, mucho, mucho todo mi pensamiento posterior. O sea, ese año no fue un año, digamos que estuve fuera de la música, pero dentro de muchas otras cosas. claro. Puedo decir que se enriqueció mucho, mucho, mucho mi mundo, ¿no? Otros mundos. Este profesor de lógica me ayudó a mí a, a jamás, o sea, ver las cosas tal cual como son y jamás escuchar las cosas como son, ¿no? Literalmente. Me puso de verdad en un punto bien curioso, sobre todo del lenguaje, eh, e incluso de la influenció mucho la música que haría posteriormente, porque todas, a ver, todo lo que aprendí empezó a, a ver, a perfilarse, o sea, a meterse Claro, por, por esa vía, ¿no? Fue muy interesante. Creo que esa pausa fue muy bella, muy bella. Recuerdo, bueno, personas adorables en la carrera, en la universidad. Y, y bueno, y este profesor de lógica, y bueno, cuando entré a Guaco, digamos que todo en la música parecía nuevo. O sea, todo era, o sea, escuchaba una tríada de do y era nueva. O sea, todo era fresco, todo estaba, no sé, por hacerse en mi vida, ¿no? Desde el punto de vista musical. Sí. claro. Wow, qué Y bueno, y interesante. mi proyecto personal, Ujú. pues quedó en pausa desde ese entonces. Desde ese entonces, pero alguien me dijo por allí que estás produciendo un disco actualmente, ¿no? ¿Es esa Sí. continuación de aquel disco? No, no, bueno, digamos que ese disco ha tenido muchísimos repertorios, ha tenido Ah, ok. muchísimos invitados, ha tenido, se ha paseado por estadios de mi vida depresivos, o sea, por Etapas, claro. muchas etapas, sí, pero una improvisación que hice en casa, eh, me, escuchándola relajado y sin apego y sin, digamos, sin la mente del juicio, ¿no? Ujú. Esa mente juiciosa y dura, que siempre me había apartado, ¿no? Del camino. Finalmente, o sea, esa improvisación me hizo ver que esta vez sí completarlo, ¿no? Completarlo por una vía, por esta, por esta manera, ¿no? A través de la improvisación, a través de la improvisación de muchas formas, ¿no? No solamente en la música, sino a través de la palabra también, de las formas principalmente, en lo que he hecho mucho hincapié, muchos años. Entonces, bueno, ha sido un proceso bonito porque me ha puesto en otro punto, he descubierto otras cosas. Bueno, en fin, la verdad es que estoy muy contento con lo que estoy haciendo y bueno, ya pronto sabrán de eso. Excelente, qué bueno, qué bueno. Bueno, y retomando un poquito justamente tu historia, obviamente la historia de cada quien es diferente, ¿no? Pero de alguna forma, la de todos los músicos, bueno, y la de cualquier persona que tiene un amor por el arte,
se asemeja en el sentido de que pues estamos como llamados, ¿no? A, ¿será que esto es lo mío? ¿Será que no? ¿Será que me voy por algo tradicional? O realmente esto es lo mío, ¿no? Si hoy en Sí, día se acercara un futuro pupilo, ¿no? De 20 años, de 16 años, como te sucedió a ti, y que te diga, mira, sé que tengo talento, quiero explotarlo, quiero ser músico, pero ¿qué debo hacer? ¿No? O sea, ¿qué me recomendarías? Porque simplemente no sé cuál es el siguiente paso, ¿no? Porque digamos que como músicos sabemos que, claro, hay que estudiar teoría de solfeo, hay que estudiar tu instrumento, pero muchos se quedan como estancados en el siguiente paso de, wow, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora, ¿no? Entonces, sí, me habías comentado fuera del podcast que el camino es de uno mismo, ¿no? Que el camino es como propio y que sí, hay como diferentes formas de ser músico, ¿no? No nada más pudiera ser intérprete, pudiera ser dedicándote quizás a la ingeniería de sonido, a la sí. composición, a la edición de video quizás, pero fuese cual fuese el caso, ¿qué le dirías a todas esas personas que sienten que se están debatiendo, ¿no? Entre irse por lo seguro, que es una carrera, digamos, sí, segura, o dedicarse de lleno a la música. Sí, a- a- la música es un universo verdaderamente inmenso, este, por no decir ingente, colosal, fabuloso y este, por algo pues se mueven las estrellas y se mueve y se expande el universo y o sea, hay todas esas energías, la música digamos que eh, eh, es una musa y está atada o influenciada por todas estas fuerzas, ¿no? El cosmos. La Ujú. música no la podemos agarrar, digamos Así es. que de un tiempo para acá, así, ¿no? De un tiempo para acá se ve en las ondas en un software como una especie de, como unos espinazos de pescado, pero de donde yo vengo, de la época de donde yo vengo, la música no era visual, eh, Claro. a menos que formara parte de un soundtrack o de una película o de apoyo a un comercial, ¿no? Pero digamos que la música era verdaderamente, si era visual, era digamos, siempre era como una, a ver, a ver, como un juego pues, de la psiquis, ¿no? Como un tercer ojo en la Ujú. mente, ¿no? Que creaba imágenes, ¿no? De ese mundo vengo yo. Ujú. Era solamente el oído, escuchar y más nada. Oye, está afinado, está desafinado, o está bien, oye, sí, no siento que esté bien, siento que no viene eh, no siento el groove como yo quisiera, ¿no? Ahora todo lo ves, ¿no? No estoy diciendo que sea malo eso, Claro, claro. sino que esta cuestión gráfica nos condiciona a otra cosa, ¿no? A otro modo de ser, de percibir la música, sobre todo cuando estamos trabajando sobre ella, con ella, ¿no? Es muy importante lo que les tengo que decir en este momento es retomando aquello de las musas o de la musa. La música no le puedes caer a puño, Ujú. no la puedes maltratar, porque la musa o la música Ujú. se esconde, ella se inhibe, ¿no? Entonces uno debe seducirla a través del bien, a través de la paz, a través de lo que quizás bueno, con las emociones, ¿no? Y por supuesto con la inteligencia, ¿no? Con, es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque es lo primero que se va. Cuando la musa te toca, está contigo, ¿no? No puedes dudar, no puedes estar es preferible que dejes de hacer lo que estés haciendo, apagues todo y, y vuelvas al otro día. O
te sientas sin ningún tipo de apego a improvisar cosas, pones a grabar para que quede eso allí y al otro día lo escuchas una vez y lo borras. Es un buen método, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender, mientras uno se relaja, pues la música este, lo, lo, lo abraza a uno, te susurra las cosas. Ella misma te dice, te pide y te dice qué debes hacer. Cuando uno se prepara, por supuesto, sería tonto no decir que deben prepararse, deben estudiar, deben escuchar mucha música, muchísima música, mucha música de todo tipo, porque no saben en qué momento algún recurso, ¿verdad? La música pues les susurra algo y ustedes no lo van a entender porque no tienen la referencia fresca, ¿no? en el alma, ¿no? De modo que escucho mucha música clásica, mucha música del siglo XX, mucha música romántica, mucha música eh, de los franceses de todas las épocas, bueno, la que más les guste, ¿no? A los que se quieren acercar, escuchen, cómprense las partituras o bájenlas ahora que es tan fácil bajar las cosas y traten de meterse en un score, ¿no? De evaluar, de quizá comparar interpretaciones, ¿no? La interpretación de una orquesta y otra, eso ayuda mucho, cómo está grabada la orquesta, ¿no? En un disco, con la misma pieza, por ejemplo. Otra cosa es apasiónense con lo que escuchen, porque no es... hay una... La música no es que se le pega a uno así como así. Yo recuerdo, por ejemplo, que había un tiempo en el que había cierto tipo de música que no me entraba, no le entendía, por supuesto porque estaba acostumbrado al rigor, ¿no? Digamos que de la conjunción entre la melodía y la armonía y todas estas cosas y desconocía, ¿no? Otro tipo de trama, ¿no? Entonces recuerdo con varios artistas y varios discos que me costaban, no solamente o sea, en el pop, en el rock, porque bueno, yo siempre he sido, y debo decirlo aquí, un melómano, o sea, fui primero melómano que músico. Entonces, por decir algo, ¿no? Por ejemplo, cuando escuché por primera vez a David Bowie, no lo entendía, no me gustaba, me parecía, o sea, hasta que posteriormente, bueno, pasaron 7, 8 años, no recuerdo cuánto, lo volví a escuchar y bueno, por supuesto descubrí la maravilla de David Bowie, ¿no? Y entonces descubriendo a David Bowie descubrí a una cantidad de gente que él influenció y de esa forma, ¿no? Así es igual el jazz. Uno de repente se entusiasma con un artista eh, y ese mismo artista, bueno, te muestra otros, ¿no? Oye, este pianista, entonces ves otro disco, oye, aquí está el mismo pianista, y aquí está. Entonces, de esa forma, como un perfecto melómano, uno va como yo fui, en este caso, como perfilando mi gusto y yendo a lo que hablaba antes, ¿no? De modo que cuando la musa susurra, entonces yo sé lo que pide, lo que desea uh, que salga, ¿no? Pero no es que lo sé porque, a ver, tengo la certeza de esas cosas, ¿no? Simplemente
bueno, relajo mis manos y las cosas fluyen. ¿Ves? Hay un oído que es el oído universal, ¿no? Ujú. A través del cual, o a ese oído, mejor dicho, es al que le susurra la musa, ¿no? Entonces, cuando uno se conecta, bueno, todas esas cosas empiezan a fluir y empiezas a escuchar cosas de todo tipo en tu cabeza, ¿no? Ujú. Eh, a veces, por ejemplo, yo estoy trabajando en una pieza, estoy trabajando escribiendo el bajo, y de repente mientras lo estoy escribiendo surge por ejemplo, una cita de una, a ver, un pedazo de un solo, Ujú. ¿no? De saxofón de un disco, y eso súper, o sea, sale, o sea, y bueno, uno simplemente lo apunta, Claro. o lo, o lo- o lo pone en el ordenador, en fin, o sea, hay muchísimos recursos, ¿no? Y muchas maneras de hacerlo, pero es importante que oigan mucha música, que se abran, que experimenten, que trabajen, que conozcan. Este tiempo es muy difícil el asunto de la cuarentena, pero traten de tocar con otros músicos. De eso no hay una cosa que enseñe más que eso. Excelente. Todos tenemos fortalezas, y debilidades. Entonces, otros músicos, a través de sus fortalezas, digamos, nos muestran nuestras debilidades y viceversa, ¿sí? Y de esa forma uno va aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Claro, buenísimo. Muy buenos consejos. Y fíjate, ahorita hablaste bueno, de la complejidad quizás de muchos estilos, ¿no? Que no entendemos al principio y que van madurando como en nuestra cabeza a lo largo de nuestro tiempo como músico. Y me gustaría, bueno, preguntarte cuál es el estilo musical que más disfrutas, pero voy a citar aquí parte de la canción de mi tío, ¿no? Quizás a lo mejor no te gusta ni la polka ni el rock and roll, a ti lo que te gusta es el guaguancó, ¿no? Pero además yo sé que te gusta la salsa, la gaita, los estilos latinos, pero realmente lo acabas de decir, creo que tu esencia está en el jazz, ¿no? Y el jazz, bueno, corrígeme si me equivoco, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero creo que el jazz es un estilo muy particular, que es complejo, ¿no? Que la primera vez que lo escuchas es eso, quizás no lo entiendes, no es comercial y por lo tanto quizás no es para todos en un primer momento, ¿no? Es como para Sí, oídos entrenados, es quizás como cuando a veces ves una obra de arte, ¿no? Que dices, no entiendo, no le veo el sentido aquí y después de mucho tiempo, después de verlo muchas veces, es que dices, ah, mira, es que esto significaba esta otra cosa, ¿no? Entonces, dicho todo esto, ¿cómo sería destacar en un negocio que ya de por sí es difícil, que es el negocio de la música, en un estilo que además, digamos que es el más difícil de todos, ¿no? Que es el jazz? Eh, ¿qué recomendaciones darías tú para todos esos músicos bueno, que precisamente están incursionando quizás en el jazz y que dicen, wow, me tocó difícil, ¿no? sí. Bueno, debo aclarar algo. Sí, en efecto, uno de los géneros que más me gusta es el jazz. Pero yo no, a ver, yo escucho de todo, escucho tantos tipos de música que es muy difícil, a ver, decir que una sola cosa me guste, ¿no? Y sea, bueno, yo paso temporadas escuchando solamente salsa y una salsa específica de una época precisa. Ok, Este, a veces paso temporadas oyendo solamente música clásica, y hay veces, la mayoría de las veces lo que más escucho es jazz, pero hay tiempos, me gusta muchísimo el folk y me gusta muchísimo el rock desde que era muy niño. Entonces, eh, disfruto de todas esas cosas. Entonces, a veces me regaño en la casa porque de repente estoy escuchando algo de, no sé, John Abercrombie, y en el momento salto y pongo algo de Johnny Pacheco.
o pongo una pieza de Toru Takemitsu. Entonces, yo tengo digamos que mis gustos bastante mezclados, como muy, yo creo que abigarrado, no podría ser el término. Pero sí, el jazz es uno de los géneros que más disfruto. Lo que yo puedo recomendar es escuchar muchísima música, escuchar mucha música hecha en el sitio, ver a los músicos crear esta música en el aire, ¿no? Crearla, sacarla de la nada, ¿no? Pero primero tiene que escuchar mucha música, tiene que conocer un poco el fundamento de, del jazz, o sea, por lo menos incluso el fundamento para los melómanos, o sea, no solamente para los músicos, porque hay grandes melómanos que no tienen nociones de música, pero disfrutan mucho del jazz, ¿no? Pero conocen entonces ciertos fundamentos, conocen dónde aparece el tema, dónde se repite cada vuelta, donde incluso reconocen citas de otras canciones puestas o improvisadas en otras, y ese tipo de cosas, ¿no? Conozco varios que son melómanos de alto calibre, ¿no? En ese sentido. Entonces tienen que ir desarrollando, escuchar mucha música. Los que deseen incursionar en el jazz tienen que escuchar mucha música, trabajar, transcribir solos. ¿Por qué? Porque eso te da un panorama, ¿no? Te ayuda a ver por dónde van las cosas, desde el punto de vista de la arquitectura de la música, ¿no? O sea, qué está haciendo el bajo mientras la melodía, o el solo está haciendo esto, ¿no? Y la armonía está en esto, o está pasando de esta forma, ¿no? Ves que son tantos y tantos detalles, y el género ha mutado, ya se ha desarrollado tanto, que bueno, o sea, prácticamente ahora, bueno, es muy difícil digamos, encontrar un grupo que toque jazz, bueno, como se tocaba en los años 50, ¿no? Digamos que lo hacen para divertirse, para quizá montarse en una tarima y bueno, tocar algo y divertirse, o para recrear algo. Pero en estos tiempos, bueno, los músicos son cada vez son más interesantes, cada vez más escriben mejor, ¿no? Son mejores compositores. El jazz es componer, es crear música en el momento, es vivir el ahora. O sea, es aceptar el ahora tal cual como es, o sea, lo que vino, y hacer de eso arte. O sea, es ir creando sobre la marcha, ¿no? Entonces es muy interesante porque, bueno, imagínate tú, es como que te hagan una pasta Claro. En tus ojos, ¿entiendes? Y le echen 3, 4 ingredientes, y cuando pruebas aquello, eso es una maravilla, ¿no? Pero te lo hacen en el aire, o sea, es como una magia, ¿no? Sí. Es una música maravillosa porque está basada en el presente, en el estar ahora. O sea, es importantísimo, cada músico tiene que desarrollar su propio sonido. Esto es una cosa importante que yo quisiera decirle. Por ejemplo, cuando uno comienza imitando a sus maestros, ¿sí? Tocando como fulano, tocando como sultano, pero cuando va pasando el tiempo, uno, al escucharse uno mismo sonar como fulano, como sultano, ya a uno no le deja de gustarle, ¿no?
Entonces hay un momento de fundirse con los maestros y hay un momento para soltarlos. Okay. Que eso es importantísimo. Uno tiene que saber cuál es el momento para dejarlos ir. Y disfrutarlos, seguir disfrutando, escuchando sus discos y todo aquello, pero uno tiene que, en el jazz, y yo creo que en cualquier género, en cualquier cosa que uno haga, uno debe mirar hacia adentro y realmente buscar perfilar la voz propia, ¿no? De eso se trata, creo, el arte, ¿no? Entonces es fundamental la voz propia, ¿no? Sí. Claro, buenísimo. Qué buen consejo para conseguir precisamente esa voz propia, ¿no? Para ser más amable la reproducción, aquí termina la primera parte de este episodio, pero no pasa nada. Dale play al siguiente para seguir aprendiendo. Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.